Hola y bienvenidos a creandounafamilia.net. Mi nombre es Eva María Bernal y hoy vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas con el doctor Braulio Peramo, que se ha brindado muy amablemente a respondernos. Braulio es ginecólogo experto en reproducción humana de la clínica Amnios y está también creando una superclínica. ¿En qué ciudad era, Braulio? En los Emiratos Árabes Unidos, en una ciudad, la tercera ciudad de los Emiratos, que es Al Ain, Sí, está en el Emirato de Abu Dhabi. madre mía. Bueno, bienvenido, lo primero. Muchas gracias, buenos Y días. muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas contigo. Yo cuando lo he movido por las redes, he preguntado a la gente que está conmigo y tal, bueno, pues ha tenido muy buena acogida. Ya sabes que las pacientes nos encantaría preguntamos mucho, pues nos gustaría preguntar más todavía. Así es que por eso te cité. Pues eso es muy bueno, porque normalmente yo soy de los que cree que cuanto más pregunta la paciente, mejor, porque te da la oportunidad de poder explicar incluso cosas que a veces puede que no las creas necesarias a priori, pero sí que es verdad que cuanta más información tenga la paciente, mejor, y sobre todo lo que no debería ocurrir nunca es que una paciente se vaya de la consulta con una sola pregunta por hacer. No debería Sí, hacerlo nunca. sí. Lo que pasa O que a sea, que no veces, tengáis nunca miedo, ya, claro, ni duda de preguntar lo que haga falta, sí, porque es nuestra obligación como médicos es en verdad, es tratar verdad. de ayudaros en este proceso. Genial. Pues venga, vamos a ir con la primera pregunta y una de mis chicas dice, ¿qué tiene de cierto el decir que los embriones no se implantan por tener un posible bloqueo emocional o por estar con ansiedad? ¿Eso es verdad, Braulio? ¿Tú qué opinas sobre...? No, en sentido estricto no es verdad. Es decir, es cierto que dependiendo del nivel de ansiedad, la percepción que tiene la mujer, la vivencia que tiene de un ciclo de FIB es mejor, más positiva o más negativa, con independencia del resultado final. ¿Vale? Eso es cierto. Pero también es verdad que no ese nivel de estrés, digamos, no llega a desencadenar en el cuerpo los cambios suficientes como para que podamos ver distintas tasas de implantación en mujeres con niveles de estrés más alto o más bajo. Hace ya muchos años nosotros hicimos un estudio en el que hacíamos primero un análisis del nivel de estrés en las parejas, fundamentalmente en la mujer, ¿vale? Posteriormente lo que hacíamos era dividir a las parejas en función del test con niveles, mujeres con niveles altos de ansiedad, otras con niveles bajos, y hacíamos una intervención psicoterapéutica en las mujeres con nivel alto de estrés. Posteriormente se volvía a medir y veíamos en cuáles ese nivel había bajado y en cuáles seguía estando. Lo cierto es que las tasas de embarazo no tenían nada que ver, es decir, eran iguales en los grupos, en todos los grupos. No hubo diferencias con independencia del nivel de estrés previo y con independencia también del nivel de estrés posterior a la intervención. A Lo la, que sí era diferente, lo que sí era diferente era la experiencia, la percepción que la mujer tenía del ciclo de FIB, como es lógico. Es decir, una mujer que tiene un nivel de estrés alto, la experiencia, la percepción, la vivencia que ella tiene de ese ciclo de FIB siempre es muy negativo. Y es negativo, ojo, incluso cuando se queda embarazada, ¿no? ¿Sabes? Ya, sí, sí. Es todo El como estrés, a ver si es ectópico, a ver si luego aborto, a ver si el niño está mal, a ver si. Sí, es efectivamente, una cadena, ¿verdad? ese estrés sigue actuando y sigue siendo un motivo de preocupación el resto del embarazo y te diría casi el resto de la vida. Pero bueno, en general es verdad que en líneas generales, siempre hablo en términos generales, que alguna paciente en concreto pueda tener una situación de estrés tal que pueda llegar a producir un efecto negativo. Hombre, como todo en medicina no se puede decir que no. Es verdad que en otras situaciones de la vida un nivel muy alto de estrés puede impedir que una mujer se quede embarazada, pero lo suele hacer a través de otros mecanismos, como por ejemplo inhibiendo la ovulación, por poner un Ujú. ejemplo, Sí. solo por ponerte un ejemplo. Las mujeres que son atletas de alta competición, como consecuencia del estrés físico al que someten al cuerpo, ¿vale? Lo que les suele ocurrir es que pierden la regla, pierden la ovulación, pierden los ciclos, Ya, ¿vale? sí. Por una serie de mecanismos Ajá. lo que, Sí, sí, lo que te ocurre es que entiendo ese perfecto. nivel de estrés el Claro. cuerpo lo interpreta como una situación negativa para que la mujer se quede embarazada y pueda criar al niño, entonces bloquea
bloquea los mecanismos por los que se puede reproducir, ¿vale? Es un ejemplo, es solo un Sí, ejemplo. sí, sí. O sea, que podría ser Sí, es como, verdad que puede actuar en mecanismos previos, pero no en la no en la implantación. implantación, o sea, que podríamos decir que la implantación es más como un momento como metabólico, ¿no? Como de que esté Es un proceso muy molecular, que ocurre a molecular, nivel molecular y celular. molecular, sí, por Y sí eso. que es importante, a mí me gusta siempre el resaltarle esto a las pacientes, porque muchas veces el hecho de que la paciente esté preocupada, porque su nivel de estrés puede influir negativamente en el resultado, la puede meter en un círculo vicioso, en el que como está preocupada, aumenta la ansiedad, como aumenta la ansiedad, cree que no se va a quedar embarazada, luego resulta que si la prueba es negativa, pues efectivamente siempre hay una explicación cuando uno quiere creerla, y hay veces que lo achacan a eso, y no es que era porque estaba, no, Ya, vamos a ver, pero no. eso no es una, no suele ser una razón. Ya, Hay que buscar la razón en otras cosas, en pero otro no. lado. Y hay que intentar, eso sí, que es muy bueno, no hay una norma que valga para todas las pacientes. De la misma manera que no hay un traje que valga para todo el mundo. No existe, hay que hacerlo a Sí. medida. Lo mismo pasa con lo que uno debe hacer para intentar reducir el nivel de ansiedad durante un tratamiento, ¿vale? Hay gente a la que le funciona muy bien, pues leer, a otros le gusta, a otra mujer le relajará hablar con las amigas y liberar todo lo que lleva dentro. A otra, pues probablemente le gustará Nada. Bueno, hacer nadar no, porque nadar no se puede, ¿no? Bueno, luego te lo ¿Cómo? pregunto. Digo nadar, pero que nadar no se puede, ¿no? Sí, Luego, sí que se después. puede. Se puede hacer prácticamente cualquier ejercicio físico, casi Sí. cualquiera, con algunas limitaciones que si quieres luego comentamos, Ah, vale, ¿vale? sí, fenomenal. Y La luego van pregunto. muy bien otro tipo de tratamientos complementarios, como la acupuntura, masajes, etcétera, etcétera. Pero como digo, cada cual es quien mejor se conoce y nadie mejor que una misma, la misma mujer, para saber qué es lo que más le relaja. Vale, muy bien. Bueno, nos preguntan también ¿hasta cuántas FIFIXI de ovodonación crees que son necesarias para poder tener un embarazo? Me imagino que quieres saber como si hay un Sí, tope en el que... entiendo la pregunta, pero la voy a plantear de otra manera porque Vale, creo que se va a entender mejor. Vamos a ver. Porque dice, ¿cuántas FIVIXI son necesarias para conseguir un embarazo? En el primer intento muchas mujeres se quedan, sí, ¿vale? Yo lo que diría, o sea, para que se entienda mejor qué es lo que buscamos, ¿vale? sí. ¿Cuándo debemos considerar que la FIVIXI con donación de óvulos ha fracasado? ¿Después de cuántos intentos una mujer ya tiene que empezar a pensar en que por ese camino no va a llegar al resultado esperado? Para contestar la pregunta, lo que hacemos habitualmente es revisar la estadística, ¿vale? Si vamos a la estadística, vemos que después de 4 intentos, si cogemos 100 mujeres que empezaran a hacer donación de óvulos hoy, por ejemplo, y vemos después de 4 intentos cuántas se han quedado embarazadas, ¿vale? Sumando Sí, las que se quedan en el primero, más las que se quedan en el segundo, más las que se quedan en el tercero y las que se quedan en el cuarto, ¿vale? sí, Después de todo eso, sí, prácticamente el 90-92% de todas las mujeres se han quedado embarazadas. en el cuarto. Dicho de otra manera, solo quedan un 8-10% de mujeres sin embarazar después de esto. ¿Vale? Con independencia, como digo, muchas se habrán quedado al primero, otras al segundo, Sí, otras al tercero ujú, y por sí, último al cuarto. hablamos Bien, de la media. efectivamente. Ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a pensar que puede haber algo más que explique el por qué esa mujer no se quedó embarazada. Perdona, una cosa, cuando hablas de cuatro, hablas de ciclos completos o cuatro transferencias que podrían ser del primer ciclo. ¿A qué te No, refieres? no, hablo de 4 ciclos completos de donación. Cuando Haya, hacemos un ciclo, haya 8 transfer o haya 9 claro, transfer. Vale, claro, estadísticamente normalmente estamos considerando un ciclo, ¿vale? Como ciclo más las descongelaciones que salgan de esos genial. embriones que se han Vale, congelado. bueno, Es sí, verdad que es extraordinario en un ciclo de donación tener más de embriones para transferir en fresco y posteriormente una o dos o como mucho 3 descongelaciones. sí, ¿De acuerdo? Otra forma que tenemos de analizar o de abordar el asunto es después de cuántos embriones transferidos de buena calidad consideramos que hay un problema, con independencia de que los embriones vengan de frescos, sean frescos o congelados, ujú, o vengan de uno, o bueno, de un intento no puede ser, pero vengan de 3, 4 o de 5 intentos. mm, Y ese número es 8, ¿vale?
si una mujer ha tenido en total 8 embriones, porque date cuenta que hablamos de ciclos, pero no podemos considerar todo igual. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener una pareja que, por circunstancias, las que sean, ellas quieren transferirse 3 embriones y se transfieren 3 embriones en cada intento, al tercero ya llevan 9 transferidos. Sí. Y una mujer que quiere evitar a toda costa un embarazo gemelar y que decide transferirse un solo embrión por intento. Sí. Después de 3 intentos solo llevaría 3 embriones transferidos. Por tanto, no puedo comparar 3 intentos en un caso con 3 intentos en el otro. ¿De acuerdo? Es decir, una mujer que se haya hecho 3 ciclos y solo se haya transferido un embrión por ciclo, todavía le queda mucho por delante antes de poder decir que hemos fracasado. Vale. Sin embargo, la otra pareja, que después de 3 intentos ya lleva 9 embriones transferidos, sin llegar al cuarto yo ya puedo decirle que hay un problema. Que ya tendremos que ver dónde puede estar. ¿De acuerdo? Vale. Es decir, volviendo a la respuesta a la pregunta inicial, con un número de embriones transferidos que normalmente suele ser pues 2 en un primer intento, 2 en un segundo, en el tercero a lo mejor se arriesga un poco más y se ponen 3, y en el cuarto, pues si no ha habido embarazo en los anteriores, lo normal es que se vuelva a hacer una transferencia de 3. Después de todo eso, el 90-92% de las mujeres se han quedado embarazadas. Vale, fenomenal. Bueno, ahora la tercera pregunta. ¿La técnica de FIV-ICSI altera y perjudica la ovulación y calidad del embrión fragmentándolo con más facilidad que en una FIV convencional? Al haber estado manipulado, como siempre nos dicen o nos decís que cuanto menos manipulemos, siempre va a ser mejor. Y claro, el No DGP tiene es una paliza, ¿no?, para el embrión. No tiene nada que ver. Vamos a ver, lo que nosotros... la pregunta es si la FIV-ICSI, o sea, el proceso de microinyección, Sí. ¿vale?, y todo lo que le hacemos previamente al óvulo perjudica la evolución y la calidad del embrión. Sí. No, te voy a explicar por qué. Es verdad que para poder fecundar un óvulo con ICSI, lo que nosotros hacemos primero es quitarle lo que llamamos vulgarmente o comúnmente, vamos a pelarlo, se pela el óvulo. Sí. Es decir, se le quita una corona de células de la granulosa que le rodea, la protege y le produce, bueno, pues en el folículo le provee de una serie de factores, de hormonas y demás, para completar la maduración. Esa capa de células de la granulosa además también tiene un papel en la fecundación normal, convencional, porque permite, por un lado, proporcionar al espermatozoide el camino para llegar hasta la membrana que protege al óvulo, que es la zona pelúcida, y también pues ese sustento o para el espermatozoide para llegar allí. Bien, en la ICSI no nos hace falta nada de todo eso, y lo que hacemos es ese proceso de pelar al óvulo, es un proceso que es en parte mecánico y en parte bioquímico, que está perfectamente estandarizado, está perfectamente conocido desde hace más de 30 años, se lleva haciendo esto más de 30 años, y básicamente se coge con una sustancia, con ácido hialurónico, se va pasando por unas pipetas y se le van quitando esas células. Al óvulo no le afecta en absoluto. El óvulo está protegido por la zona pelúcida, que es una especie de cascarón que tiene el ovocito, ¿vale? Y posteriormente, con la microinyección, la agresión, digamos, que sufre el óvulo es mínima, de tal manera que cuando uno ve la microinyección al microscopio, ve cómo inicialmente la aguja efectivamente se mete, dejas el espermatozoide, y al retirar, una característica que tiene la membrana, el citoplasma de prácticamente todas las células, que están formadas por una sustancia que son fosfolípidos, fundamentalmente, tiene una capacidad de plasticidad muy importante, de tal manera que cuando se retira la aguja, la membrana se recompone prácticamente de forma espontánea. No sé si has visto alguna vez una de estas cosas que hacen algunos espectáculos con pompas de jabón, sí, en donde una pompa de jabón pues es algo parecido a la membrana, ¿vale? Es una estructura que se mantiene está formada por unos jabones y por un efecto de tensión superficial se mantiene ahí. Uno puede atravesarla fácilmente con una aguja, que es lo que se ve en esos espectáculos, y al retirarla se recompone espontáneamente la pared sin que le haya afectado en absoluto. Es decir, cuando técnicamente se hace bien, lógicamente, ni el proceso de limpieza del óvulo ni la microinyección afectan en absoluto al desarrollo posterior. No tienen por qué. De hecho,
son parámetros que nosotros controlamos en el laboratorio. A los biólogos, por supuesto, durante el periodo de formación y posteriormente, uno de los parámetros que controlamos es la tasa de ovocitos que se rompen, que algunos sí es verdad, que cuando ya salen dañados o cuando salen envejecidos, ¿vale?, del folículo, algunos no soportan muy bien el proceso y algunos se puede romper. Eso es verdad. Pero un biólogo experto normalmente no tiene por qué afectar en absoluto, y como digo, es uno de los parámetros que nosotros medimos para valorar la calidad del trabajo de los biólogos. Muy bien. A lo mejor también esos que no lo soportan bien son óvulos que tampoco son excesivamente buenos, ¿no? Quiere decir que si el biólogo tiene la pericia, pues Efectivamente. luego no Eso, hubieran por resultado. ejemplo, lo ves perfectamente muchas veces cuando terminas la función, pues el biólogo, siempre comentamos con el biólogo qué tal, cuántos tenemos, qué aspecto tienen, qué te parece. Eso siempre El momento de la verdad. Madre mía. Cuando empieza El momento de... la Sí, verdad, sí. efectivamente. Sí, pero ahí ya pueden empezar los disgustos o las alegrías. A veces sí, Sí, sí. lamentablemente a veces sí, porque date cuenta que después de hacer un esfuerzo Es tan importante grande. para someterse a toda la estimulación, los pinchazos, las visitas a la clínica, luego la sedación, la punción, etcétera, el que termines, te despiertes de la anestesia y te digan, como lamentablemente algunas veces tenemos que decir, mira, pues no hemos recuperado ninguno. Eran Que pasa a veces, inmaduros, ¿no? o hemos recuperado 3, pero son inmaduros, o lo contrario, que es peor, atrésicos, es decir, son óvulos envejecidos, ¿vale? En esas situaciones, pues es duro. Haber pasado por todo eso, pues para no Sí, tener nada. lo recuerdo, lo recuerdo. A ver, otra pregunta, la pregunta 4. Hay dos asuntos siempre controvertidos con las mamás de edad, digamos, avanzada para tener hijos. Esta persona tiene 42 años y nos habla de la DGP, porque hay médicos que están a favor de ella, otros que están en contra. ¿Por qué? ¿Por qué hay como esta como polémica, digamos? ¿Y qué piensas tú de esta técnica? Y si es especialmente útil para las madres pues ya maduras, digamos 40, 41, 42. Sí, mi opinión, te cuento mi opinión y Sí, después la sí, razono y te explico el porqué. Yo soy un firme defensor de hacer diagnóstico genético preimplantacional sí. en mujeres que hacen FIP con óvulos propios por encima ya de los 40 años. ¿Vale? ¿Por qué? No ya de los 42, de los 40. ¿Por De qué? los 40. Pues porque sabemos que a medida que pasa el tiempo, el ovario cada vez funciona peor. Eso es evidente. Y esa evidencia la tenemos en varias cosas que suceden con el paso del tiempo. Por un lado, a la mujer le cuesta más trabajo quedarse embarazada. Por otro lado, como sabes, y especialmente a partir de los 35, el riesgo de que una mujer, una vez embarazada, tenga un aborto es más alto. El riesgo de tener un niño con síndrome de Down es más alto a medida que pasa el tiempo. ¿Vale? Y esto lo que traduce es un mal funcionamiento del ovocito. Al mismo tiempo, de datos provenientes de la experiencia que tenemos en fecundación in vitro, nosotros sabemos que de media, el 70% de los embriones en mujeres de más de 38 años son anómalos cromosómicamente. Eso lo sabemos. 70% en mayores de 38. Es Mayores de 38. altísimo. Pero es que esto no se lo ¿sabes lo que pasa? Que luego fuera la gente no se lo cree. No, Es que no se lo... es que Las es así. mujeres no nos lo creemos. No, son datos objetivos. Ya. Son datos objetivos. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo tengo una mujer de 40, y te voy a explicar el por qué lo aconsejo. Lo aconsejo porque es una solución para el problema y al mismo tiempo una fuente de respuestas, de información. Es una solución porque si yo sé esto y yo tengo una mujer que tiene la suerte de tener 6 embriones, ¿vale? Yo puedo seleccionar los embriones que sé que son cromosómicamente normales y con eso voy a aumentar sus posibilidades de embarazo. Mientras que si yo selecciono los embriones, esos 6, solo por un criterio morfológico, yo puedo estar seleccionando un embrión que morfológicamente es grado 1, pero puede tener un síndrome de Down. Y como cualquier embrión con una anomalía cromosómica, sus posibilidades de implantar son más bajas. Cuanto más grave es la anomalía cromosómica, menos posibilidades tiene el embrión de implantar. Por fortuna, porque es un mecanismo de selección natural. Natural, ¿vale? natural. Pero al mismo tiempo es también una fuente de respuestas para los pacientes. ¿Por qué?
Porque en ocasiones yo he tenido pacientes con un 100% de embriones anómalos. 100%. Todos. ¿Esto qué implica? Primero, que ya no se hace la transferencia, con lo cual no tiene que estar esperando por un resultado que sabemos que va a ser negativo. Segundo, tenemos la información de qué está pasando, porque además en una situación de este tipo, el 95% de las anomalías cromosómicas proceden del óvulo. Por tanto, va a ayudar a tomar decisiones. Sí. ¿Vale? Es decir, no es como coger, tienes 2 embriones, 3, da igual, o 6, si puedes seleccionar, los transfieres y no sabes qué ha pasado. Pero es que cuando la prueba es negativa no sabes por qué ha sido negativa. Sí. ¿De acuerdo? Mientras que si tú estás transfiriendo embriones que sabes que son cromosómicamente normales, si la prueba es negativa, bueno, pues puede haber otros factores. Pero es verdad que aumentamos las tasas de embarazo porque estamos transfiriendo embriones cromosómicamente normales. Normales. Y hay clínicas que hacen como, yo no sé exactamente cuántos parámetros miráis en el DGP, pero hay clínicas que hacen como 5 o 6 y otras que hacen como 14, 15, no sé, algo así, que no en todas partes se hace lo mismo. Como que Vamos a unos ver, consideran que con poquitas vale y en otras es imprescindible hacerlas todas. te explico, vamos a ver. En el diagnóstico genético preimplantacional podemos hacer un diagnóstico tan sencillo como mirar un solo cromosoma, ¿vale? O mirar el genoma completo. Sí. ¿Vale? Es decir, todos los cromosomas, toda la carga cromosómica del embrión. Sí. La podemos analizar. Hoy día tenemos tecnología para hacerlo. Y hay varias técnicas. Se puede hacer por FISH, que es una técnica indirecta, se puede hacer por hibridación genómica, se puede hacer... Hay varias técnicas. Sí. Lo ideal hoy día, en una situación como esta, es hacer una hibridación genómica o completa. ¿Por qué? Porque estamos analizando todo el genoma. Normalmente con una técnica de FISH lo que se suele hacer, que es a lo que te refieres, se suelen mirar 2, 3 o 5 cromosomas. ¿Vale? Normalmente suelen ser 5. ¿Por qué 5? El X, el Y, el 21, el 18 y el 13. Porque estos 5 cromosomas son responsables del 95% de las anomalías cromosómicas. ¿Vale? Y al mismo tiempo, si un embrión tiene una trisomía, por ejemplo, una monosomía de otro cromosoma que no sea esto que te he mencionado, sí, ese tipo de anomalías normalmente ni siquiera llegan a implantar, pues son tan graves que el embrión ni implanta. Ya. Es verdad que esto es más barato mirar 5 cromosomas. Claro, el FISH que lo otro. Un análisis cromosómico. Claro. Un análisis sí. Y dado que es el 95%, como dices, claro, pues... Claro. Entonces depende de que se busque. Es decir, normalmente esto se habla con la pareja, se le explica qué información te da una técnica, qué información te da otra, lógicamente el precio también. Y en base a eso, pues al final la pareja decide qué tipo de análisis genético quiere. Claro. ¿De acuerdo? Estamos hablando de análisis genético cromosómico. Ok. Muy bien. Otra pregunta es las transferencias en ciclo natural. También hay doctores que están a favor, doctores que están en contra. Nos preguntan si es realmente eficaz y por qué. Quitémosle una cosa que yo creo que está clara, que para vosotros como médicos que estáis en la clínica siempre va a ser más cómoda, siempre va a ser más cómodo un ciclo que esté más controlado. No es una cuestión de comodidad, es una cuestión de eficacia. El ciclo natural tiene su lugar. Tiene su lugar en unas circunstancias clínicas muy determinadas para la mujer. Y estas circunstancias son casi exclusivamente la mujer con baja respuesta, que incluso con la estimulación no te da más de un folículo. Si con una estimulación te da un folículo y de ciclo natural ella lo hace solita, ¿para qué la vas a estimular? ¿Vale? Bien. Sí. Pero no solamente es el número de folículos, es un criterio de eficacia. Que me explico. Sí. Por un lado, en el ciclo natural, nosotros no podemos controlar la producción interna de hormonas de la mujer porque, al ser natural, está sujeta a su, digamos, a su ciclo espontáneo. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Sabes que a mitad del ciclo, cuando el folículo va creciendo, llega un punto en el que tu hipófisis se da cuenta de que el folículo está maduro y lanza una descarga de LH para terminar de madurar el folículo. Sí. ¿Vale? En el ciclo natural, el momento en el que esto ocurre es imprevisible e incontrolable. Perdón una cosa, Braulio, que yo no me refería al ciclo natural de FIV, que por ese entiendo que lo hagas, ahora nos lo sigues explicando, me refería más al de transferencia.
al de La vitrificados. transferencia. Pero ahora lo hacemos ese, pero no, pero genial que no lo esté. No, hombre, yo entiendo que por eso yo decía más lo de que como médicos lo queráis tener controlado en el ciclo de transferencia de vitrificados, o sea, en la transferencia de vitrificados. La transferencia en ciclo natural tiene una ventaja indudable y es que el Vale, endometrio es el natural. vale, Nosotros sabemos que sí, el ciclo de FIV, sobre todo en determinadas circunstancias, sí, modifica el endometrio. sí, Y es verdad que puede reducir la capacidad de implantación del endometrio. sí. ¿Vale? Cuando nosotros sabemos que eso es así, le tenemos que aconsejar a la paciente congelar los embriones y transferirlos posteriormente a un ciclo natural. Sí. Y es verdad que hay mujeres que van a tener más posibilidades de quedarse embarazadas en un ciclo de descongelación que en un ciclo natural, con una descongelación de embriones, en el propio ciclo de FIV, por el estado del endometrio en determinadas circunstancias del ciclo de FIV. Sí. Sí. Ujujú. Vale. Y claro, porque en lo que nos estabas explicando antes, el ciclo natural de FIF, o sea, lo que es lo de tener solamente uno, claro, por supuesto ahí pues tiene que estar todo súper controlado. O sea, que entiendo que ese tipo de ciclo sea muy complejo el hacerlo así el Este ciclo. tipo de ciclo no es complejo, es de más difícil control porque no Mm, tienes claro, vamos a ver, podemos matizar el ciclo natural, puede ser sin estimulación y con bloqueo hipofisario, por ejemplo, ¿vale? sí, Con una mínima estimulación, tal. Pero cuando me refería al criterio de eficacia es que lo que no tiene sentido es hacerlo en una mujer que tiene una respuesta ovárica normal. ¿Por qué? Porque al final vas a tener un folículo, vas a tener un sí, óvulo, como mucho. Y en ujú, algunos ni siquiera se recupera. Sin sí, embargo, el coste del ciclo es el mismo. Da igual que recuperes 8 o 10 óvulos o que claro, recuperes uno. Por tanto, en una mujer con una buena respuesta no tiene sentido hacer un claro. ciclo natural. En Ujú. una mujer con baja respuesta es un recurso al que en ocasiones recurrimos. ¿Sí? Vale. Otra pregunta que nos hacen es, por tener 45 años, que claro, ya empezamos a entrar en una edad bastante alta para ser madre, ¿es más difícil la implantación de embriones que cuando se es más joven? Si estamos hablando de donación de óvulos, no. Las tasas de embarazo en donación de óvulos en el grupo de edad entre 45 y 50 años son exactamente las mismas que si comparamos con un grupo de edad de 30 a 35 o 35 a 40. Dana, ¿Vale? Una de las... que se me han colado aquí todos los pequeños. Sí, para eso están. sí, es que han empujado la puerta. Claro. No, lo que te contaba es que con donación de óvulos, la edad de Sí, la mujer pasa a un segundo plano. sí, El envejecimiento del útero y del endometrio no tiene nada que ver con el envejecimiento del ovario. sí, El endometrio se genera cada mes e sí. incluso una mujer, por ejemplo, de hecho tenemos muchas pacientes que están en la posmenopausia, que vienen a lo mejor con 47, con 48 años para hacer un tratamiento con donación, Ujú. han tenido la menopausia a los 30 y tantos o los 40, y después de estar varios años en menopausia haces un tratamiento hormonal sustitutivo Sí, para generar un endometrio y el endometrio se produce como si hubiera tenido la regla del mes perfectamente. pasado. Normalmente, Sí. normalmente es así. Sí, Sí. una vez leí que lo llamaban como que era un órgano, que el útero era un órgano noble, porque si se le hormonaba correctamente, pues ya, de hecho, las madres que hay con 60 años, que si se le Sí, hormonaba, él sí. volvía otra vez como a florecer, ¿no? Y así es, así es. Sí, sí. Y, Y, y- y hay situaciones en las que nosotros vemos endometrios de verdad muy bonitos, muy receptivos, eh, en mujeres que han tenido la menopausia años atrás sí, y como si hubieran tenido la regla, ya digo, ah, el mes el anterior. ciclo Si el útero anterior. no ha tenido ningún daño, no ha habido ninguna Ujú. infección, no ha No habido tiene que ninguna haber. lesión uterina, etcétera, etcétera, la receptividad endometrial es muy buena con independencia de la edad de la mujer. Bueno, tenemos aquí el tema del síndrome de ovarios poliquísticos, SOP. ¿Cómo sería un buen protocolo para ovarios poliquísticos donde, siendo una persona a la que le vienen las reglas siempre bien, existe el riesgo de hiperestimulación ovárica? ¿Cómo se podrían madurar bien los óvulos? ¿Y sería recomendable vitrificar varios óvulos naturalmente y preparar una FIV a posteriori sin medicación en el ciclo, por si acaso todo esto perjudica, que es lo que hablábamos del ciclo natural, de congelar para luego transferir? No, no hay un protocolo para el ovario poliquístico. Tenemos muchísimas herramientas diferentes, muchos protocolos diferentes y muchas formas diferentes de abordar el ovario poliquístico.
depende de cada situación. El ovario poliquístico es un espectro muy amplio, desde la mujer que tiene un ovario poliquístico solamente con, digamos, criterios ecográficos, pero que clínicamente no tiene ningún otro criterio, hasta la mujer que tiene el clásico síndrome que llamamos de Stein-Leventhal, que es el ovario síndrome poliquístico completo. Es un espectro, ¿de acuerdo? Dependiendo de la situación clínica de la paciente y de otros factores también, porque no hay que olvidar, aquí estamos hablando del ovario poliquístico, siempre hay que tener también en cuenta otras circunstancias de la mujer y de la pareja, tendremos que diseñar el ciclo, el protocolo, en base a lo que tenemos de esa paciente en concreto. Estrategias, hay muchas. Una estrategia, por ejemplo, es estimular al ovario con un protocolo convencional, bajar dosis, ciclo con antagonistas, es decir, hay muchas formas de hacerlo. Sí. Conseguir los óvulos, fecundarlos y congelarlos ya fecundados, ya embriones, ¿de acuerdo? Para transferir posteriormente en ciclo sustitutivo. Sí. Que a ti eso es mujeres, ¿te gusta? O sea, eso es... Sí, con preparación de endometrial y descongelación. Pero muchas mujeres van a tolerar muy bien y con buenos resultados, incluso en ovarios poliquísticos muy leves, un ciclo de FIV convencional con transferencia incluso en fresco. Yeah. Otras mujeres, sin embargo, tienen un ovario poliquístico mucho más acentuado, mucho más grave. Incluso la propia estimulación es tan difícil que tenemos que recurrir a un método que es la maduración in vitro. Con lo que hacemos es una mínima estimulación de los ovarios. Se hace la punción cuando el tamaño folicular es muy pequeño todavía y se obtienen óvulos inmaduros, que se maduran in vitro, ¿vale? Una vez madurados in vitro, se fecundan, se congelan los embriones y luego en un ciclo de preparación se transfieren. También se puede hacer un ciclo de FIV con estimulación, punción, y una vez que se recuperan, efectivamente, congelar los óvulos para desnitrificar después y completar la fecundación. Depende aquí, pues también, como digo, del factor masculino. Es decir, podemos hacer varias cosas dependiendo de cómo sea ese ovario poliquístico. Desde un ciclo de FIV normal, con transferencia en fresco, en mujeres con ovario poliquístico muy leve, hasta tener que hacer una maduración in vitro en pacientes que tienen un ovario poliquístico, digamos, importante. Claro, lo que pasa, hay veces que las pacientes ya tienen como tanto miedo a hacerse las FIV porque no saben si van a acabar con 10, 15, 20 o 30 óvulos, que le dan vueltas a lo del... Claro, empiezan a ver que a veces se puede hacer la FIV en ciclo natural, lo que hablábamos antes, lo de conseguir solo uno. Ni para estas mujeres con este riesgo de hiperestimulación que tienen. El problema, claro, aquí un ciclo natural no se puede hacer porque una mujer con ovario poliquístico no tiene ciclo natural, normalmente no ovula. Claro, pero como algunas sí que tienen la regla normalmente, o sea, regularmente, pues piensan... Sí, pero el hecho de que tengan la regla regular no significa que ovulen. Yeah. Hay muchas mujeres que tienen reglas regulares y no ovulan. Claro. De hecho, muchos ciclos, se calcula que más o menos el 10% de los ciclos de mujeres, entre comillas, normales, normo-ovuladoras, vamos a decir, ¿vale? Es decir, que no tienen patología alguna, un 10% de esos ciclos normales de cualquier mujer son no ovulatorios. Yeah. O sea, no hay ovulación. ¿De acuerdo? En muchos de los ciclos no hay ovulación. Yeah. Eso es así. A pesar de que la mujer tenga la regla. Ya, claro. Lo que pasa que pues ellas viven con un miedo los nuevos ciclos cuando no les han porque claro, la calidad de los, o sea, porque tengan 15 o 20 óvulos, luego cuántos embriones de verdad salen buenos de estas cantidades. No tiene, vamos a ver, hay dos partes. Por un lado, hay mujeres que tienen un ovario poliquístico muy complejo, con una mala calidad ovocitaria, ¿vale? Que dan efectivamente muchos óvulos, pero son de mala calidad. Eso ocurre y es un problema bastante serio porque no siempre se consigue en estas mujeres tener embriones de calidad, óvulos de calidad suficiente para generar buenos embriones. Sí. Es decir, que el ovario poliquístico a veces va ligado a mala calidad ovocitaria. Sí. Y otras veces es verdad que vemos mujeres que te dan 30 óvulos y son óvulos de una calidad extraordinaria. Sí. El principal problema es el riesgo que tienen estas mujeres de hacer un síndrome de hiperestimulación ovárica. ¿De acuerdo? Pero hoy día tenemos herramientas como para reducir este riesgo prácticamente a cero. De hecho, si no hacemos transferencia en fresco, si no se hace transferencia de embriones,
el riesgo de hiperestimulación es cero. Sí. Es cero. Una vez que se pasa el efecto de la estimulación, la mujer se recupera en 3-4 días y no hay hiperestimulación. El síndrome de hiperestimulación viene fundamentalmente cuando la mujer se queda embarazada, porque las hormonas que produce el embrión continúan y perpetúan la estimulación del ovario para producir cuerpos lúteos, y eso es lo que produce todos los cambios en el cuerpo que acaban produciendo la hiperestimulación ovárica, Vale. y que se prolonga durante Ajá. el embarazo, a veces de una manera grave. Vale, muy interesante esto que nos has explicado para entenderlo bien. Bueno, tenemos aquí otra pregunta que dice, después de un primer ciclo de FIV, con 3 embriones de buena calidad, que parecían, ¿no? En principio, Sí, se hicieron 2 transferencias y las 2 fueron negativas. ¿No se puede hacer alguna otra prueba para saber dónde está el problema? ¿Cuál sería la recomendación? Porque claro, a veces nos volvemos locas, se hacen 2 o 3 transferencias y como parece que todo está bien, empieza ya a entrar, se empieza a entrar como sí. en un bucle de miedo porque no sabes qué pasa. La gran pregunta, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha Vamos a ver. pasado? Claro, por un lado, es verdad que una paciente que con una situación como la que me describe se ha hecho 2 transferencias consecutivas con 3 embriones de buena calidad y sin embarazo, no es muy común. Podría ser normal, es decir, en ocasiones esta mujer es la que se hace el tercer ciclo, se transfiere 2 y se queda de los 2. Podría ocurrir, Sí. ¿vale? Pero es verdad que yo a esta paciente, antes de recomendarle ir a un tercer ciclo repitiendo lo mismo No, que pero es es un solo ciclo, ¿eh? Perdona, igual lo he leído, igual te lo he leído mal. Es un solo ciclo con 2 transferencias, lo que se ha hecho. perdón, 3 embriones en total. En total, y se ha debido poner 2 y 1 o algo así, pero todo del mismo ciclo. Si no ha habido ninguna otra cosa, a priori es repetir el ciclo. Repetir el ¿Por ciclo. qué? Te voy a explicar algo que muchas veces tenemos que intentar explicar muy bien para que se entienda que lo que hacemos con reproducción humana es reproducir lo que la naturaleza hace, no sustituirlo, ¿de acuerdo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mujer ovula todos los meses? Para dar oportunidades todos los meses, no sé. Para dar oportunidad todos los meses, efectivamente. Vale. Pero ¿por qué dar oportunidad todos los meses? Somos la única especie que hace algo así. Casi todos los mamíferos tienen una época de celo en la que tienen una ovulación y punto. ¿Por qué? ¿Por qué el humano es diferente? Porque el embrión, el proceso de reproducción, en el humano es de muy baja eficacia. Sí. La probabilidad de que una mujer se quede embarazada en un ciclo es mucho más baja de lo que la mayoría de la gente se cree. No pasa del 15%. ¿Vale? Ese 15% que parece tan bajo, ¿de acuerdo? Si tú lo repites mes tras mes, al año tienes más de un 90%. De tal manera que lo que la naturaleza ha conseguido con nuestra especie es, a base de la repetición de la ovulación, conseguir una eficacia similar a la que tienen otras especies en una sola ovulación. ¿Vale? Sí. Por eso es por lo que consideramos normal que una mujer tarde hasta un año en quedarse embarazada. Y si consideramos normal que una mujer se tarde hasta un año en quedarse embarazada, la pregunta es, ¿qué ha pasado los meses anteriores que no se ha quedado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? Pues unas veces falla que no ha ovulado, otras veces ha ovulado pero no ha habido fecundación, otras veces ha llegado a la fecundación pero el embrión no ha llegado a implantar, otras veces ha llegado a implantar pero no ha pasado condiciones. Claro, efectivamente. De tal manera que esto mismo es lo que ocurre. Date cuenta, esta mujer que se ha transferido 3 embriones, en teoría sería comparable con unos aproximadamente 5 o 6 meses de intento natural. Sí. ¿De acuerdo? De la misma manera que no consideramos que una mujer o una pareja tenga un problema de esterilidad hasta que ha pasado un año, si tiene menos de 35 años, hasta que ha pasado un año intentando conseguir un embarazo, no consideramos ni podemos considerar que la FIV convencional, hablo de la FIV, no de la donación de óvulos, haya fracasado con menos de 3 intentos o bien 8 embriones transferidos, que era lo que te decía. Vale, igual que en la ovo. Aquí sería en la FIV, que en la FIV lo que nos has dicho antes de la ovo sería aquí igual. Claro, muy similar, pero con eficacia reducida. ¿Por qué? Porque en fecundación in vitro tenemos un matiz, una diferencia con respecto a la donación de óvulos. Y es que
la edad media de las pacientes, la edad de los óvulos, entre comillas, es muy superior. La edad media de las pacientes en FIP en España está ahora cercana a los 39 años. Madre mía. Mientras que la edad media de las donantes está en los 20 y pocos. 20 y poco. Por tanto, las ¿En qué tasas de punto? embarazo con donación son más altas que con FIP. Claro. ¿En qué punto harías pruebas? O sea, por ejemplo, entre una segunda y una tercera FIF, ¿tú ya mandarías alguna prueba? Todavía Depende. no. Esto hay que individualizarlo Depende. mucho porque tenemos que tener en cuenta, primero, factores médicos. ¿Qué información tengo yo de esa pareja? Hay veces que tengo sospechas de un factor u otro y voy a dirigir por ahí la investigación. Sí. El factor personal de las pacientes, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y lo enlazo con lo que te decía al principio de la ansiedad. Hay pacientes que te dicen, no, mire, es que yo quiero saber cuanto más mejor porque esto me hace a mí estar más relajado. No me importa si es más caro, si tengo que hacer tal. Y dices, bueno, pero pueden ser pruebas incluso que en este momento no sean necesarias. Y dices, me da igual. Yo ahora quiero tener más información. Y eso le produce, bueno, pues a veces adelantamos pruebas que no son necesarias hasta más adelante, pero que la paciente o los pacientes demandan esa información, quieren saber más antes y la pedimos antes. Por tanto, esto es algo, no sé, aunque tenemos protocolos, evidentemente, de cuándo pedir cada cosa y en qué momento, ¿vale? Eso se lo explicamos a los pacientes. ¿Y qué podrías, como esto es que es un recurrente, ¿no? Todo el mundo cuando empieza a tener negativos, pero ¿por qué no me hacen todas las pruebas? ¿Por qué no me las han hecho ya? ¿Por qué no me las hacen al principio? Por favor, dinos qué le podemos decir, qué se les puede decir para que entiendan por qué no se manda toda la batería de pruebas. Es que toda la batería de pruebas es tan extensa, que si la hiciéramos tanto al hombre como a la mujer, todo lo que podemos hacer en reproducción humana, todas las pruebas diagnósticas, a la pareja, según viene la consulta, el 95% de las pruebas que haríamos, que pediríamos, que serían innecesarias, absolutamente innecesarias, ¿vale? Y encarecería los tratamientos de una manera desproporcionada. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Vale. Esto es en medicina, en general, siempre se hace así. Es decir, las pruebas diagnósticas complementan una sospecha, una búsqueda de un algo, de un porqué. No es coger un blog e ir haciendo checks en un listado de pruebas para ver qué sale positivo. No es así. Normalmente tienes que partir de una sospecha diagnóstica en base a algo. ¿De acuerdo? Vale, fenomenal. Y cada momento, ya digo, cada prueba tiene su momento. No se puede... y es verdad que a veces pues es bastante... ¿cómo te diría? Bastante difícil de explicar cuando a una paciente se le pide una prueba en un momento determinado y esa prueba sale mal, un resultado, digamos, no esperado, que a su vez explica el por qué no ha habido embarazos en ciclos anteriores, ¿vale? Pues es difícil explicar el por qué no se ha pedido antes. Pero es verdad que tiene su justificación y cuando se lo explicas, normalmente se entiende. Claro. Ya digo que a veces lo que pasa es que es la paciente la que se adelanta y te diga, mire, es que yo quisiera hacer esto porque es que estoy muy angustiada, creo que tal, y prefiero hacerlo ahora. Lógicamente tenemos que hablar con los pacientes y escucharlas y a veces pedir esas pruebas. Pero otras veces no, porque nos meteríamos a pedir pruebas que son demasiadas. Claro, pero yo a veces pienso pues en estas mujeres, por ejemplo, bajas respondedoras, que están 3 años haciendo FIPS y no están consiguiendo o están cogiendo óvulos de uno en uno y tal, y a los 3 años ya se ha conseguido hacer varias transferencias y no se han quedado, y ahí resulta que tenía un problema oculto de trombofilias, imagínate. Y han estado 3 años, que tenía 2 problemas, la baja respuesta y la trombofilia, pero claro, la trombofilia se queda oculta por lo más llamativo en principio. Claro, pero date cuenta que ese es uno de los problemas uno de los muchos problemas que puede haber. Resulta que después de esos 3 intentos le haces un análisis endometrial, un análisis genético de receptividad endometrial y resulta que es un patrón que no es correcto, por ejemplo. O resulta que le haces una histeroscopia y se ve... O sea, hay tantas pruebas que se pueden hacer que pueden dar anómalas. Que pedirlas a ciegas solamente para ver cuál de ellas es positiva no tiene sentido. Ya digo que eso se hace cada prueba en su momento. Y cuando tenemos un fallo de implantación, hay un protocolo de fallo de implantación en el que ya el número de estudios que se hacen es mucho más amplio y ahí sí que en más de la mitad de los casos llegamos al diagnóstico. Sí.
Hablando de las trombofilias, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer es indagar en la historia clínica para ver si hay más riesgo de trombofilia en esa paciente que en otra. Y si hay un riesgo a priori, evidentemente se piden esas trombofilias. Pero si no lo hay, Ajá. no tiene por qué. No hay por qué. ¿Con antecedentes Dentro de las familiares trombofilias, o con...? Como... dentro de las trombofilias yo puedo pedir un screening sencillo y barato que abarca la mayoría de las trombofilias, o puedo pedir un screening, no te imaginas cómo de amplio, para descartar incluso trombofilias muy raras y que es carísimo, ¿entiendes? A mí me viene una paciente, por ponerte un ejemplo, que tiene antecedentes de trombosis en la familia, varios, y que evidentemente si ella tiene antecedentes de trombosis, eso es un motivo para pedir unas trombofilias, pero de entrada antes de iniciar el ciclo de fiebre. Porque a lo mejor esa paciente necesita incluso estar con heparina durante la estimulación. Sí. ¿Vale? Pero ya es un criterio clínico. Sí. Pues justo aquí enlazamos con la pregunta que venía, que era precisamente la heparina. Porque dice, mi pregunta se refiere a los fármacos, a la heparina. ¿Cuál es la función verdadera? ¿Ayuda a que se anide el embrión o es solo un anticoagulante? Esto para personas que no tienen un problema real, me imagino, porque para las que tienen una trombofilia diagnosticada, claro que la necesitan. Pero como a veces lo mandáis como apoyo, pues por esto, como en plan empírico, ¿no? Se manda de forma empírica por una razón, porque como decía antes, con las pruebas de trombofilias, tú puedes diagnosticar el 70 al 80% de las trombofilias, pero sigue habiendo trombofilias desconocidas. Y sigue habiendo mujeres que pueden tener una trombofilia no filiada, o sea, no conocida. ¿De acuerdo? Cuando primero, eso por un lado. Por otro lado, sabemos que la heparina tiene un efecto inmunomodulador. Estoy hablando de la heparina cálcica, la molecular. En la de bajo peso molecular todavía está en discusión. Pero lo que sí está claro es que es un medicamento que es bastante seguro. Bueno, desde el punto de vista del feto es 100% seguro, no tiene ningún efecto. Desde el punto de vista de la madre es bien tolerado. Los efectos secundarios son relativamente raros. Hay una circunstancia clínica, que es una especie de necrosis epidérmica que se puede producir y para la que hay que estar muy alerta, porque si aparece hay que interrumpir el tratamiento. Es prácticamente la única situación en la que hay que parar la heparina. Pero si no, es verdad que se tolera bien y que en casos de fallo recurrente de implantación, fallo recurrente de fecundación in vitro, cuando se están transfiriendo embriones de buena calidad y no se ha encontrado ninguna otra razón, se pone para cubrir esa posibilidad por si acaso de tener una trombofililia no conocida y que de esa manera se pueda quedar embarazada. Lo cierto es que hasta ahora no hay ningún estudio serio randomizado en el que esa actuación, digamos, se haya demostrado eficaz. Pero es verdad que una cosa son los estudios randomizados y otra cosa son los pacientes. Cuando tiene a la paciente enfrente, que es su caso, su situación, pues muchas veces pensando en el beneficio de la paciente, dice, bueno, riesgos que tiene prácticamente cero, beneficio potencial lo tiene, pues mira, se le pauta y muchas veces lo cierto es que ya sea por la heparina o no, pero el embarazo va bien. Vale, o sea que la razón la razón real sería por si acaso hay trombofilias ocultas. No que se ponga todo más bonito para que el embrión se anide. No es eso. No. Ya digo que a pesar de que se ha descrito un efecto inmunomodulador, inmunosupresor de la heparina, sobre todo de la heparina cálcica, no se ha podido demostrar hasta ahora que ese efecto llegue a mejorar la implantación del embrión. Hasta ahora no. Sí. Pero no hay un riesgo de hematomas intrauterinos en mujeres que nunca habían tenido. No. En riesgo de hematoma per se, no, porque de hecho, a una mujer que tú tienes con heparina de bajo peso molecular, si tú haces un estudio de coagulación, midiendo los principales parámetros de la coagulación, el tiempo de protrombina, el TPTA, que es donde teóricamente actúa esta heparina, que es en la vía extrínseca, y el tiempo de hemorragia no cambia. No cambia. Vale. Es decir, no afecta a la coagulación. Una paciente con una heparina de este tipo no tiene más riesgo de hemorragia que una paciente con un estado teniendo. Otra pregunta. En un ciclo con transferencia de embriones vitrificados, ¿se puede hacer solo con meriestra y progesterona sin controlar la ovulación con Ovitrel? Sí, claro. Y dice, ¿cómo influye que la ovulación si se produce después de la transfer o no hay? Es que a veces tenemos duda con ese tipo de ciclo.
No, pero vamos a ver, la meriestra son estrógenos, Sí. ¿vale? Meriestra son estrógenos, igual que progesterona. Cuando la empezamos a dar desde el día 2, 3, día 1, 2, 3 del ciclo, Sí. tiene el mismo efecto que hace la píldora anticonceptiva, suprime la ovulación. La mujer no Ah, ovula, vale, o sea que no hay ovulación. no hay Entonces ovulación, no hace falta Vitrel, no hay claro. ovulación. Marco yo o marcamos nosotros el comienzo de esa Ok, teórica ovulación cuando empezamos a dar progesterona para que el endometrio se haga receptivo. ok. ¿De acuerdo? Vale, De tal vale, manera vale, que de esa fenomenal. manera Que no hay sí ovulación. controlamos el ciclo. El ciclo natural para la Ah, transferencia de embriones vitrificados sí sería un ciclo en el que la mujer ovula espontáneamente, monitorizamos esa ovulación y ya sea porque hemos visto cuándo ha ovulado o porque la provocamos con Ovitrel, Vitrel. programamos la descongelación en el ciclo natural. Vale, vale, muy bien. Otra pregunta. Me gustaría que te preguntáramos, esta persona ha tenido un aborto en la semana 6, un aborto diferido. Y bueno, pregunta cuál sería su pronóstico. No sabe si es bueno o no. Me imagino que bueno en el sentido de que por lo menos ha quedado embarazada, pero que se haya parado en la semana 6 justo antes de que lata el corazón. Eh, ¿Qué pronóstico le darías tú a un primer caso, además No que es se un puede, primer no se puede aborto? dar porque hay mil factores que no hacen falta. La edad, por ejemplo, no es lo mismo un aborto si tiene 22 años, en cuyo caso le diría no te preocupes porque un aborto es lo más normal, lo más Sí. normal. Antes, cuando las mujeres, y en países donde las mujeres todavía tienen pues 6, 7, 8 embarazos a lo largo de su vida, lo más normal es que 2, 3 de ellos sean abortos. ¿De Ujú. acuerdo? Hasta hace unos años nosotros considerábamos el aborto de repetición como 3 o más abortos consecutivos. Ahora lo hemos reducido a 2, Mm, ¿vale? Pero es una cuestión de definición. ¿Por qué? Pues porque ya las mujeres no tienen el mismo número de embarazos que antes. ya. Podría ser algo totalmente normal, que esta mujer se quedara embarazada sin ningún problema al mes siguiente y vaya absolutamente normal, o podría ser, pues por ponerte otro ejemplo totalmente diferente, si es una mujer que tiene 41 años y se ha quedado embarazada con una FIV, pues a lo mejor el pronóstico es diferente. Claro. Es decir, no se puede, solamente con el hecho de que ha tenido un aborto diferido en la semana 6, no Ya, le puedo todavía, dar todavía nada no se más dice, porque no dice puede mucho, ser claro. nada, podría ser un aborto por una cromosomopatía, imagínate que ella es portadora de una anomalía cromosómica, en cuyo caso el pronóstico cambia, es decir, son tantas las circunstancias por las que se puede producir un aborto en la semana 6 que solamente con ese dato no le puedo decir nada, necesitaría Sí. más información. Vale. Bueno, aquí una pregunta del millón. Siempre se habla de la calidad embrionaria. Me gustaría saber si hay algo para mejorar, pues, la calidad embrionaria, pues, no la calidad ovocitaria, es a donde iríamos, ¿no? Que igual que el semen pues a los hombres a veces se les manda maca y cosas así, que si hay algo que las mujeres podamos tomar para mejorar los ovocitos y luego a posteriori eso afecta, claro, a la calidad embrionaria. Esa es una buena pregunta. Vamos a ver, es muy complicado. Hasta ahora no hay nada, no hay ningún tratamiento que haya, digamos, tenido una incidencia positiva en el óvulo de tal manera que posteriormente la calidad del embrión sea mejor. ¿Vale? Lo que sí vemos es que distintos protocolos de estimulación con la FIB producen distintas calidades embrionarias en las pacientes a veces. Es decir, que hay pacientes a las que un protocolo le lleva mal y le produce unos embriones o unos óvulos de mala calidad, y Ujú. sin embargo otros protocolos le van mejor y le producen embriones de mejor calidad. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de diseñar el protocolo de forma individualizada para cada paciente. Sí. Coger la información de ciclos previos, coger toda la información clínica y, bueno, pues diseñarlo pues de la misma manera que se hace un vestido a medida, Sí. hacer un tratamiento a medida para tratar de obtener los mejores óvulos posibles. Los mejores óvulos posibles en, digamos, condiciones de una calidad seminal adecuada producirán los mejores embriones. Mm. ¿Vale? Pero date cuenta de una cosa, es muy complicado por una razón. El óvulo es una célula que se ha formado cuando la mujer estaba en el vientre de la madre. Es decir, Ujú. si una paciente tiene 35 años, por ejemplo, los óvulos que ella tiene se formaron cuando ella estaba en la semana, ella era un embrioncito Mm. y estaba en la semana entre la 7 y la semana 12, Ya. ¿vale? Y esa célula queda ahí latente durante años, latente, tal cual está, Sí. años, Sí. exactamente igual, sin hacer absolutamente nada, es decir, latente, quieta, parada, hasta que recibe una señal de la hipófisis
y se pone en marcha y se pone a funcionar. ¿De acuerdo? Por tanto, evidentemente que al óvulo y al ovario le pueden afectar factores desde alimenticios hasta ambientales a lo largo de la vida, pero son años de exposición. Claro. El hecho de que una paciente digamos, cambie algo, con muchas veces lo digo, no puedo, la alimentación, tal, sí, eso puede afectar y puede influir, pero no en 2 semanas ni en 3, en años. Ya. Sería más un mantenimiento, ¿no? Que a lo mejor como intentar mantenerlo lo mejor posible, pero hasta ahora hay una cosa que no hemos podido cambiar. Hay una cosa que no hemos podido cambiar, es decir, hay un proceso biológico de envejecimiento del ovario que va ligado fundamentalmente al propio envejecimiento del órgano como tal. Y eso es lo que va produciendo la pérdida del número de óvulos y de la calidad ovocitaria. A pesar del aumento en la esperanza de vida que ha habido, sobre todo en los últimos 60-70 años en todo el mundo, sí, ese envejecimiento se sigue produciendo exactamente igual que hace 1000 años. Yeah. Las mujeres siguen teniendo la menopausia a la misma edad hoy día, en el siglo XXI, que en la época de Roma. Sí. Eso hasta ahora no lo hemos podido cambiar. Una de las líneas de investigación y uno de los puntos en los que espero podamos ofrecer algo más en los próximos años será el poder mantener ese estado latente del ovario durante más tiempo y retrasar el envejecimiento del ovario hasta un momento en el que se produzca acorde con el proceso actual de envejecimiento de la mujer. Físicamente hoy día una mujer de 60 años es más joven que una mujer de 40 en los 60. Sí, total. Sin embargo, el ovario sigue estando igual, ¿vale? Entonces, ojalá podamos hacer algo para que el ovario vaya yendo acorde y podamos retrasar un poquito más ese envejecimiento. Pero hasta ahora no podemos hacer. Pues esto me lleva a algo que leí hace tiempo sobre la FSH. Te quería preguntar, leí que no es lo mismo cómo están los óvulos de alguien que tiene la FSH alta con 40 años que una FSH alta con 28. O sea, que la de 28, por esa diferencia de edad, aunque tenga menos reserva ovárica, sus óvulos son más jóvenes, con lo cual va a tener más posibilidades que la de 40. Sí, ¿es así? Pero menos que otra de 28 con una FSH normal. Sí, claro, Dependiendo de cómo sea la FSH, ¿vale? Sí. Esa FSH puede hacer que esa mujer de 28 años tenga unos ovarios como una de 35 o una de 37. Sí, pero por ejemplo, una FSH de 15 con 28 años es mejor que con 40 años. Sí, claro, sí. Por lo del deterioro, ¿no? De esos 12 años que tienen de diferencia. Sin embargo, eso es cierto. Sin embargo, es verdad que en términos de tiempo, la mujer que tiene FSH de 15 con 28 años tiene un riesgo de tener una menopausia precoz altísimo. Sí. Mientras que una mujer de 40 años que tiene una FSH de 15 puede tener una menopausia con 42 o a lo mejor con 43, pero ya no es precoz. Ya, claro. Vale. A ver, otra pregunta, ya nos quedan poquitas. Es una pregunta así muy técnica. Me preguntaban, ¿es posible un retraso de regla después de una FIV cancelada y haber estado el mes antes con Procrin durante 30 días? Claro que sí. Claro que sí, porque el Procrin básicamente lo que hace es frenar los impulsos internos de la mujer, los impulsos hormonales internos, para producir la ovulación. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos a continuación es estimular la ovulación de una manera ordenada. Si la FIV se ha cancelado, eso es porque la paciente no ha respondido a ese tratamiento, por tanto no ha hecho ovulación. Como no ha respondido a la medicación y además espontáneamente se le ha bloqueado su propia ovulación hasta que recupere el ritmo interno, y pueden pasar fácilmente 4 semanas, puede que se le retrase la regla, ya digo, hasta 4 semanas. Sí. Vale, muy bien. ¿Por qué un embrión con progenitores sanos gestiona mal la combinación genética entre ambos y da como resultados embriones con pocas posibilidades de sobrevivir? Progenitores que se les han analizado, ¿por qué al juntarse? Porque, vamos a ver. Porque luego con otras parejas hay gente que encaja muy bien, de repente hay parejas que se separan. No tiene nada que ver. No, pero vamos a ver, son cosas diferentes. Es decir, que una pareja o que una pareja tenga un riesgo determinado no es por la combinación de los dos, sino porque alguno de los dos puede tener ese riesgo. ¿De acuerdo?
¿Por qué una paciente con un embrión, como dice aquí, con progenitores sanos gestiona mal la combinación genética de ambos? Vamos a ver. El óvulo se forma viene de las células germinales que tienen en teoría los mismos cromosomas que el resto de células. Sí. Lo que hace el óvulo es desprenderse de la mitad de los cromosomas, ¿vale? Lo mismo que hace el espermatozoide, desprenderse de la mitad de los cromosomas, para que cuando se juntan vuelva a haber una célula con el mismo número de cromosomas, la mitad de los cuales procede de la madre y la mitad de la mujer. Bien. Ese proceso de reducción de cromosomas de 46 a 23, 46 de la célula germinal a 23 que tiene el óvulo o el espermatozoide, es lo que se llama meiosis, se produce como un proceso de meiosis, ¿vale? En el caso del óvulo, sabemos que muchísimos óvulos completan erróneamente, con muchos errores, el proceso de meiosis. Sí. Naturalmente es así, porque lo hace mal, ¿de acuerdo? Por eso es por lo que nace un niño con síndrome de Down, por ejemplo, porque en esa meiosis uno de los cromosomas no se ha segregado bien y en lugar de expulsarse con el resto de cromosomas que salen del óvulo, un 21 se ha quedado. Por tanto, tenemos dos copias del 21 que al juntarse con el tercero que viene del espermatozoide ya tienen la trisomía. Es decir, que el hecho de que una persona tenga 46 cromosomas e incluso el hecho de que el óvulo pueda tener una carga cromosómica normal antes de la fecundación no significa que después de la fecundación siga siendo normal, porque el proceso de la fecundación se produce una reordenación cromosómica y una recombinación genética que está sujeta a muchísimos errores. Te voy a poner otro ejemplo. No solamente es una cuestión de anomalías cromosómicas. Una pareja sana, sin ninguna anomalía genética, puede tener un hijo con una anomalía genética. Por ejemplo, la hemofilia. La mayoría de los niños con hemofilia hoy día nacen de padres no hemofílicos. ¿Por qué? Porque los que tienen hemofilia ya saben que la tienen y para tener niños hacen normalmente un tratamiento de FIV con diagnóstico genético preimplantacional para seleccionar embriones sanos. Sí. Pero una pareja que no tiene hemofilia puede tener un niño con hemofilia. ¿Por qué? Por ese error que se produce al formarse el embrión. Digo hemofilia como cualquier otra enfermedad. Sí. ¿De acuerdo? Ese riesgo existe. Es inherente a la vida. Sí, pero sí que, por ejemplo, a las personas que utilizamos donación de cualquier tipo, cuando no nos quedamos en un tratamiento con un donante o una donante, nos cambiáis el donante para ver si, supongo que para ver si encaja mejor con algo nuestro. Digamos que es un recurso un poco empírico. Lo que ya, vale. Sí. ¿Vale? No está demostrado. Es verdad que cambias a veces porque, bueno, a veces hay que cambiar cosas para no repetir lo mismo, porque repetir lo mismo pues te lleva al mismo sitio. Lo cierto es que no se ha demostrado que un cambio de donante, un cambio de gameto, en este caso, porque date cuenta, estamos hablando de donantes que todos normalmente están muy bien chequeados. Sí que es verdad que por factores que desconocemos hay donantes de más eficacia y donantes de menos eficacia. Sí. Y en determinados casos cambiar de donante, pues porque hay algún donante que puede ser, entre comillas, muy eficaz, es decir, pues los 3 tratamientos que has hecho con él o con ella han dado resultado y dices, oye, mira, esta paciente que no ha tenido éxito, vamos con este donante que hasta ahora todos los tratamientos que hemos hecho han tenido un resultado positivo. Sí. Es verdad que lo hacemos siempre, como te decía antes, tratamos de cambiar cosas buscando el mejor resultado del paciente y a veces por cambiar el donante o la donante es uno de ellos, muy bien. Vale, ya nuestra última pregunta, que yo ya la he visto varias veces y a mí me ocurrió también en su momento, mujeres que están dando el pecho a su primer hijo y ya pues el niño tiene 13 meses, 18 meses y se plantean ir a por el segundo, otra vez por tratamiento. Se hacen análisis y la prolactina la tienen normal, ya se ha recuperado porque claro, una lactancia ya tan larga el cuerpo, la prolactina la baja. ¿Tú qué recomiendas? ¿Tú haces tratamientos con gente dando el pecho? ¿No? ¿Les dices que esperen? ¿Qué haces? No, dando el pecho claramente no. Porque aunque la prolactina sea normal, cosa que es excepcional, hay otra serie de factores que van a impedir una adecuada evolución del ciclo de FIV. Por poner solo un ejemplo. Durante la lactancia, o sea, el momento en el que el bebé está lactando, se produce un pico de secreción de una hormona que es la oxitocina. Sí. La oxitocina produce, entre otras cosas, contracciones uterinas. Sí.
La oxitocina es la hormona que desencadena el parto y las contracciones durante el parto. Sí. ¿Vale? Eso puede tener una influencia negativa. Por ejemplo, ¿En qué has dicho que tiene? La No, que no. oxitocina Sí, produce contracciones uterinas. sí, Es la hormona que regula las contracciones durante el parto. sí. Y de la misma manera provoca contracciones cuando la mujer da el pecho, Sí, ¿vale? La oxitocina actúa en el útero igual. en el útero. Ujú. No de la misma forma, porque el número de receptores de oxitocina en el útero no gestante no es igual, Sí. pero no es lo mismo. Mi consejo siempre es dejar la lactancia, dejar pasar 2 meses, para que la situación hormonal, el ambiente hormonal de la mujer sea el de una mujer no lactante. Ujú. La naturaleza normalmente bloquea el que una mujer se quede embarazada durante la lactancia para evitar una sobrecarga. Es un mecanismo natural. No se suele quedar una mujer embarazada hasta que ha completado la lactancia. Ya digo, porque uno de los mecanismos por los que se bloquea es la prolactina, pero hay otros. Entonces, no es una situación aconsejable. Yo prefiero y aconsejo siempre parar, dejar 2 meses y empezar. Fenomenal, muy bien. Bueno, yo conozco tanto en reproducción natural, digamos, como asistida, mujeres que dan el pecho y se quedan embarazadas, pero sí que entiendo que también cuando inviertes tanto emoción y tanto dinero en un tratamiento, Claro, un criterio de eficacia, el hecho de claro, que se pueda quedar. Hay mujeres, vamos a ver, en medicina siempre hay excepciones, sí, ¿vale? sí. Pero tenemos que buscar lo más normal. Ujú, Hay mujeres que se quedan embarazadas sin quererlo. sí. Sí, ¿Vale? sí. Muchísimas. Pecho, Y luego aquí estamos nosotras. efectivamente. Pero Madre no mía. es lo más habitual. Que Sí. una mujer dando el pecho se quede embarazada. Es más, sabes que de forma tradicional prolongar la lactancia era un método anticonceptivo. Ya. Sí, sí, para En mantener. tanto la mujer mantenía la lactancia, no se Sí, quedaba embarazada normalmente. sí. Bien, es verdad que a veces pues Ay, fallaba, sí, sí, no falla todo. sí. ¿No? Para ella era un fallo, para otra, pues es una Fenomenal, bendición. ya, claro. Muy bien. Bueno, pues nada, ya hemos acabado con nuestras preguntas. Como siempre, es un gusto hablar contigo y que nos cuentes. Y nada, espero que a todas las mujeres que nos han mandado las preguntas para ti les hayan aportado todo lo que necesitaban y a otras que seguro que nos buscarán respuestas por internet y acabarán llegando a las respuestas de tus preguntas, de las Bueno, preguntas, para mí perdón. la verdad que ha sido un placer charlar contigo, Sí. intentar aclarar las dudas que tienen y bueno, como siempre a tu disposición y a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Muy bien, muchas gracias. Y a todas vosotras, muchísimas gracias. Ya sabéis que me podéis encontrar en creandounafamilia.net y nos vemos pronto. Adiós.